En un instante, mi vida cambió para siempre ante el fin del mundo. Hola, me llamo Javier, tengo 32 años, y lo que voy a contarles ocurrió en un momento que parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero fue tan real como el aire que respiro. Vivía en un pequeño pueblo llamado Alboraya, cerca de Valencia, donde llevaba una vida tranquila y rutinaria, entre el trabajo en la fábrica y mi familia. Nunca imaginé que, en cuestión de segundos, todo lo que conocía se transformaría radicalmente. Todo comenzó a tomar un giro inesperado cuando empecé a notar señales extrañas, signos que parecían anunciar algo más grande y aterrador que cualquier crisis. No era solo un mal presentimiento. Varias personas del pueblo hablaban de terremotos en otras regiones, noticias de guerras lejanas, y una sensación de inquietud generalizada en el ambiente. Pero lo que más me llamó la atención fueron las conversaciones en la iglesia local, donde el párroco mencionaba profecías antiguas y la inminencia de un evento sobrenatural que cambiaría el destino de los creyentes. Durante semanas, estas señales se intensificaron. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por el mercado central de Valencia, sentí una extraña electricidad en el aire, como si el mundo contuviera la respiración. El rumor de conflictos políticos, el aumento de desastres naturales y el deterioro moral que veía a mi alrededor parecían converger hacia un punto inevitable. La gente comenzaba a buscar respuestas con más desesperación, y yo empecé a preguntarme si todo aquello tenía algún significado más profundo, algo que trascendiera la realidad visible. Fue en ese contexto cuando, una noche, mientras oraba en mi habitación, sentí que algo estaba a punto de suceder. No sabía qué, ni cuándo exactamente, pero la certeza me envolvía. En esos momentos, cerré los ojos y recordé las palabras leídas en la Biblia, especialmente las que hablaban de un aviso divino, una trompeta celestial que marcaría el inicio de un cambio irreversible. No podía imaginar que ese instante llegaría tan rápido, ni que yo estaría en medio de ese fenómeno que hasta entonces parecía solo un mito. De repente, todo se volvió extraño y a la vez claro. El cielo parecía abrirse y una luz intensa bañó el pueblo, como si la realidad se estuviera preparando para algo extraordinario. Sentí una mezcla de miedo, esperanza y una paz inesperada que me atravesó el alma. Supe entonces que estaba a punto de vivir algo que muy pocos habían experimentado, la transformación que cambiaría el destino de todos los que creíamos. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una fuerza invisible me sostuvo, y en el aire, un sonido profundo, como el de una trompeta celestial, comenzó a vibrar en mi corazón. No sabía qué vendría después, pero estaba listo para enfrentar lo desconocido. Este es el relato de esos segundos, de la verdad oculta en las Escrituras, y de cómo, en un parpadeo, todo cambió para siempre. Los días previos a aquel momento fueron un torbellino de señales que nadie podía ignorar. En Alboraya, el ambiente se había vuelto denso, casi irrespirable, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión invisible. Hola, soy Javier, y quiero contarles cómo llegué a comprender que lo que se avecinaba no era una simple coincidencia, sino la culminación de una profecía que había sido anunciada siglos atrás. Todo comenzó a manifestarse en pequeños detalles que se fueron acumulando hasta volverse imposibles de ignorar. En la televisión, las noticias hablaban sin cesar de conflictos armados en países lejanos, pero también de disturbios políticos aquí en España, en ciudades como Madrid y Barcelona. En las calles, la gente parecía más irritable, más desconfiada. Se escuchaban rumores de crisis económicas inminentes y, lo que era peor, el aumento de la inseguridad y la decadencia moral. Las iglesias recibían cada vez más fieles desesperados en busca de respuestas, como si el mundo entero estuviera consciente de que algo grande estaba por suceder. Recuerdo una tarde en la Plaza Mayor de Alboraya, cuando una pareja discutía acaloradamente sobre la justicia y la corrupción, mientras un grupo de niños jugaba alrededor, ajenos a la gravedad del tema. La sensación de que el orden natural estaba quebrándose era palpable. La gente miraba al cielo con temor, y algunos comentaban que los fenómenos naturales, como las tormentas y los terremotos, parecían intensificarse. No era solo una crisis política o social, sino un desmoronamiento espiritual que se reflejaba en todos los aspectos de la vida.
En la parroquia, el padre Miguel comenzó a hablar con más insistencia sobre la necesidad de prepararse, de estar alerta ante la llegada de un evento que cambiaría el mundo para siempre. Hablaba de la venida de Cristo, de la gran reunión que mencionan las Escrituras y de la importancia de permanecer firmes en la fe. Sus palabras calaron hondo en mí, porque sentía que no solo eran meras advertencias, sino una llamada urgente a la acción. Durante esas semanas, también vi cómo muchos amigos y vecinos comenzaban a buscar refugio en la oración, en la lectura de la Biblia y en la comunidad. Algunos dejaron de lado sus diferencias para unirse en vigilias nocturnas, mientras otros, más escépticos, se alejaban, incapaces de aceptar que algo tan trascendental estuviera tan cerca. Aquella división era evidente, como si el mundo estuviera preparándose para un juicio inminente. Pero lo más sorprendente para mí fue percibir una transformación en mi interior. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sentía que el Espíritu Santo me movía, despertando una sensibilidad nueva, una claridad espiritual que no había experimentado antes. Era como si, sin darme cuenta, estuviera siendo preparado para un momento decisivo, para una experiencia que trascendería lo físico y tocaría lo eterno. Así, día tras día, las señales se multiplicaban, noticias de desastres naturales que destruían pueblos enteros, crisis económicas que dejaban a familias en la pobreza y un aumento alarmante en la violencia y el odio. Todo parecía apuntar hacia un desenlace inminente. Y aunque muchos lo negaban o lo ignoraban, para mí estaba claro, el momento de la transformación estaba a punto de llegar. Y yo debía estar listo para cuando ese instante sucediera. La madrugada antes de que todo cambiara, la atmósfera en Alboraya era diferente, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse por un instante. Hola, soy Javier, y en esos momentos sentí que estaba al borde de algo que superaba cualquier explicación humana. No sabía exactamente qué ocurriría, pero algo en mi interior me decía que la espera había terminado. Aquella noche, mientras el pueblo dormía, me quedé despierto en mi habitación, mirando fijamente el techo. Afuera, el susurro del viento contra las persianas parecía susurrar secretos antiguos, y la luz de las estrellas brillaba con una intensidad inusual. Pensaba en todo lo que había sucedido, en las señales que había visto y en las palabras del padre Miguel, quien había insistido que en cualquier momento podría llegar la llamada divina que reuniría a los fieles. La tensión crecía en mí a medida que las horas pasaban. Recordaba las escrituras que había leído, especialmente aquellas que hablaban de la trompeta de Dios, el sonido celestial que marcaría el inicio de la transformación. Imaginaba ese momento con una mezcla de temor y esperanza, sin saber si estaría preparado para recibirlo. Sentía que algo invisible me envolvía, una presencia que me acompañaba y me daba fuerzas. En la calle, la oscuridad era profunda, salvo por las luces tenues de algunas casas y la ocasional farola parpadeante. A lo lejos, el murmullo de un perro y el canto de algún búho rompían el silencio, pero nada parecía alterado en apariencia. Sin embargo, en el fondo de mi alma, sabía que el mundo estaba al borde de un cambio irreversible. De repente, sentí una especie de vibración en el aire, una energía que recorría mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Cerré los ojos y me concentré en esa sensación, que crecía en intensidad con cada segundo. Era como si el propio cielo estuviera conteniendo la respiración, a punto de liberar un poder indescriptible. Me invadió una paz profunda, pero también una expectativa que hacía que mi corazón latiera con fuerza. En ese instante, recordé las palabras del apóstol Pablo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Me pregunté qué significaba eso realmente, y si mi fe era lo suficientemente fuerte para sostenerme cuando llegara el momento. Sentí que el Espíritu Santo me preparaba para algo más grande, una experiencia que iba más allá de lo terrenal. Mientras meditaba en ese misterio, un sonido lejano comenzó a escucharse, suave pero claro, como una trompeta en la distancia. Mi alma se estremeció y supe que la espera había terminado. Todo estaba a punto de suceder. La realidad parecía desvanecerse, y en el fondo de mi ser, una certeza inquebrantable me sostuvo: estaba listo para encontrarme con lo divino, para ser parte de algo eterno y transformador. Y así, en esa madrugada silenciosa, el mundo comenzó a cambiar para siempre.
Justo cuando el primer sonido de la trompeta celestial comenzó a resonar en lo profundo de mi ser, sentí que el mundo a mi alrededor empezaba a disolverse en una luz intensa y pura. Hola, soy Javier, y en ese instante, todo mi cuerpo y alma fueron sacudidos por una experiencia que no puedo describir con palabras comunes, porque superaba cualquier límite humano. En ese momento crucial, la atmósfera en Alboraya cambió radicalmente. Las calles vacías parecían suspendidas en el tiempo, y el aire vibraba con una energía inconfundible. Mis sentidos se agudizaron más allá de lo normal, podía sentir el pulso de la tierra, escuchar el susurro de los ángeles, y percibir la presencia de lo divino justo al alcance de mi mano. Fue como si el cielo y la tierra se entrelazaran en una danza perfecta, preparada desde el inicio de los tiempos. De repente, sentí una transformación en mi cuerpo. Fue algo instantáneo, un cambio tan rápido que apenas pude percibirlo, pero su efecto fue total. Mi cuerpo, cansado y mortal, se volvió glorioso y eterno. En ese instante, las limitaciones de la carne desaparecieron, y una sensación de paz, poder y pureza me envolvió. Era como si estuviera vestido con una luz celestial que me hacía invulnerable, libre de todo sufrimiento y miedo. Mientras ascendía, flotando hacia las nubes que se abrían ante mí, vi a otros como yo, vecinos, amigos, familiares, todos transformados y radiantes. Sus rostros reflejaban una alegría inexplicable, una mezcla de asombro y amor profundo. Nos elevábamos juntos, dejando atrás un mundo que apenas comprendía lo que estaba sucediendo, atrapado en la confusión y el desconcierto. En el cielo, la escena era majestuosa, ángeles con alas resplandecientes giraban en perfecta armonía, y la presencia del mismo Jesús se manifestaba con un brillo que iluminaba todo a su alrededor. Su voz, amable pero firme, nos llamaba a reunirnos con Él, a formar parte de un destino que trascendía la existencia terrenal. En ese momento comprendí que no era solo un cambio físico, sino una unión espiritual definitiva con lo divino. Mientras ascendíamos, pude sentir cómo el Espíritu Santo nos guiaba, fortalecía y protegía. La experiencia no era solo un escape del mundo, sino una entrada a un nuevo reino, una promesa cumplida para quienes habían mantenido la fe y la esperanza vivas a pesar de las pruebas. La transformación era la culminación de una vida de oración, de lucha y de amor. Pero no todos estaban listos para este momento. Recordé cómo algunos, incluso en mi pueblo, habían rechazado las señales y se habían apartado de la verdad. Ahora, observaba cómo el mundo comenzaba a enfrentar las consecuencias de esa elección, un mundo que se quedaba atrás, confundido y desorientado ante la desaparición de tantos. Y mientras yo ascendía, una pregunta profunda me atravesó el alma: ¿qué pasaría con aquellos que quedaron atrás? ¿Cómo enfrentarían el futuro sin nosotros? En ese instante, la realidad se partió en dos, y yo me encontraba en medio de una frontera invisible, entre la gloria eterna y un mundo que pronto cambiaría para siempre. Era el comienzo de un nuevo capítulo, una historia que apenas empezaba a revelarse, y yo estaba dispuesto a vivirla, a pesar de la incertidumbre que aún me envolvía. Mientras ascendía con el resto de los fieles, envueltos en una luz que parecía pura gracia, no podía evitar pensar en todo lo que había quedado atrás. Hola, soy Javier, y en esos momentos, entre la gloria y el asombro, una mezcla de emociones me invadió: alegría, paz, pero también preocupación por los que no me acompañaban en ese vuelo celestial. Al mirar hacia abajo, vi Alboraya desde una perspectiva completamente distinta. Las calles, los edificios, la gente, todo parecía diminuto y frágil, como si el mundo hubiera quedado congelado en el tiempo. Pero en el silencio de ese instante, comprendí que lo que sucedía en la tierra era solo el comienzo de una transformación más profunda, una que marcaría el destino de toda la humanidad. Mientras nos elevábamos, sentí como cada uno de nosotros era envuelto en una energía divina que sanaba heridas, liberaba cargas y renovaba el espíritu. Era el cumplimiento de una promesa eterna: dejar atrás la fragilidad humana para vestirnos de eternidad. Esa sensación de ligereza y poder era indescriptible, era como si el cansancio de toda una vida se disipara en un instante, dando paso a una fortaleza y una claridad que jamás había experimentado. Pero no todo era luz y paz. En lo más profundo de mi conciencia, sabía que la ausencia de los fieles en la tierra generaría un vacío inmenso. Familias divididas, comunidades desorientadas,
gobiernos sin respuestas. La confusión y el caos comenzaban a desplegarse con rapidez, y la tierra que conocíamos entraba en un periodo de oscuridad y prueba. La realidad de la tribulación, de la cual tantas veces había oído hablar en misa, comenzaba a manifestarse con fuerza. Pensaba en mi madre, en mis amigos que aún dudaban, en aquellos que rechazaban la fe. ¿Cómo enfrentarían esos tiempos? ¿Tendrían la oportunidad de arrepentirse? Mi corazón se llenó de compasión y también de responsabilidad, comprendiendo que nuestra transformación no era solo un escape, sino el inicio de un plan divino mucho más grande, uno que nos pedía ser luz para los que quedaban atrás. Mientras tanto, en el cielo, la presencia de Jesús se hacía cada vez más intensa, y su sonrisa de amor y aceptación me daba la certeza de que todo había sido preparado con perfecta justicia y misericordia. Sentí que, aunque nuestras vidas en la tierra terminaban en ese momento, una eternidad llena de esperanza y propósito nos esperaba. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente: ¿qué papel jugaríamos en esa nueva realidad? ¿Seríamos solo espectadores de lo que ocurriría en la tierra, o tendríamos la misión de guiar y proteger a los que aún luchaban? La incertidumbre me envolvía, pero también una firme decisión de estar listo para lo que viniera. En ese instante, mientras el sonido celestial de la trompeta se desvanecía en el aire, supe que mi vida y la de todos los que me acompañaban había cambiado para siempre. Éramos ahora parte de un plan divino que trascendía el tiempo y el espacio, y aunque la tierra enfrentaba un futuro incierto, nosotros estábamos destinados a vivir en la luz eterna. Pero lo que nadie sabía aún era que, en esa misma eternidad, un giro inesperado estaba a punto de ocurrir, uno que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre el fin de los tiempos. Mientras flotábamos entre las nubes, envueltos en una luz que parecía no tener fin, no podía dejar de pensar en lo increíblemente rápido que todo había sucedido. Hola, soy Javier, y aún hoy me cuesta creer lo que viví en esos segundos que cambiaron mi existencia para siempre. La transformación, la ascensión, la alegría, pero también el asombro y el desconcierto me invadían sin remedio. Me preguntaba cómo había sido posible que tantas personas, incluso algunas de las que más amaba, no estuvieran listas para ese momento. En mi mente, repasaba las conversaciones, las dudas que ellos mismos habían expresado semanas antes, negando las señales y rechazando la fe. ¿Qué habría pasado si hubieran estado preparados? ¿Habrían sentido esta paz que ahora me envolvía? Era un pensamiento doloroso, pero a la vez me recordaba la importancia de la vigilancia y la fe constante. Al ver el mundo desde arriba, contemplé cómo la tierra empezaba a enfrentar el caos y la confusión. Noticias que antes parecían lejanas ahora eran la realidad de millones, desaparecidos repentinos, pánico en las calles, gobiernos desbordados. Era como si un velo se hubiera levantado, mostrando la fragilidad de la humanidad cuando se enfrenta a lo desconocido. Pero para nosotros, los que habíamos sido transformados, el miedo había sido reemplazado por una confianza inquebrantable en Jesús. Pensaba en si había alguna forma en que todo hubiera podido resolverse de otra manera, sin tanto sufrimiento para quienes quedaron atrás. Quizás si hubiéramos hablado más, compartido nuestra esperanza con más fuerza, o vivido con mayor testimonio, algunos habrían despertado a tiempo. Pero también sabía que la voluntad de cada persona es libre, y que la preparación espiritual no se puede imponer, solo se puede ofrecer. En ese momento, una mezcla de humildad y gratitud llenó mi corazón. A pesar de la incertidumbre, sentí que había sido elegido para un propósito mayor, para formar parte de un plan divino que escapa a nuestra comprensión humana. La experiencia me mostró que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una llamada activa a estar siempre atentos, a vivir con esperanza y a confiar en la justicia y el amor de Dios. Mientras reflexionaba, una voz suave y firme resonó en mi interior, como un susurro celestial que me recordaba que todo estaba en manos de Dios y que nada ocurría sin su permiso. Esa certeza me calmó y me dio la fuerza para aceptar lo que vendría, sin miedo y con el corazón abierto. Pero justo cuando comenzaba a encontrar paz en mi nueva realidad, sentí un estremecimiento profundo, una energía que no había sentido antes. Era como si algo inesperado estuviera a punto de revelarse, un giro en esta historia que parecía ya escrita. Y aunque aún no comprendía qué significaba, una pregunta urgente me invadió: ¿estábamos realmente preparados para lo que estaba por venir?
Porque aquello no era el final, sino apenas el principio de un misterio mucho más grande y sorprendente. Cuando creía que todo estaba claro y que la transformación había concluido, algo inesperado ocurrió que hizo temblar mi alma y puso en duda todo lo que creía saber. Hola, soy Javier, y les aseguro que jamás olvidaré aquel instante en que la paz celestial se vio sacudida por un giro que nadie en Alboraya ni en el mundo hubiese imaginado. Mientras nos elevábamos, envueltos en la luz divina, sentí de repente una presencia oscura que buscaba infiltrarse en nuestro grupo. No era un enemigo visible, sino una sombra espiritual, una fuerza que intentaba romper la armonía perfecta que se había instaurado. Aquella energía negativa, como un susurro venenoso, trataba de sembrar duda y temor en nuestros corazones. Pero lo más sorprendente fue descubrir que no todos los que creíamos preparados estaban realmente listos para ese momento. A mi lado, algunos rostros empezaron a cambiar, sus expresiones se tornaban confusas, casi atormentadas. Era como si una batalla invisible se estuviera librando por el control de sus almas. La transformación física que habíamos experimentado no había alcanzado a sanar ciertas heridas espirituales profundas, y eso abrió una puerta para que fuerzas oscuras intentaran reclamar lo que les pertenecía. No podía creer lo que veía, era un choque entre la luz y la oscuridad justo en medio del cielo. En ese instante, sentí que la presencia de Jesús se hacía aún más poderosa, irradiando un amor que intentaba contrarrestar aquel mal. Pero la lucha no era sencilla. La sombra crecía, y con ella, la incertidumbre sobre el destino final de algunos de nosotros. ¿Podría la gracia divina proteger a todos? ¿O habría quienes, a pesar de la transformación, caerían en la perdición? Lo más inquietante fue darme cuenta de que esta revelación no era un accidente ni un error. Era parte de un plan mayor, un capítulo oculto que la mayoría de los creyentes jamás esperó. La perfección del momento inicial se veía ahora matizada por la complejidad del alma humana, con sus luces y sombras, sus dudas y certezas. La gloria eterna estaba siendo puesta a prueba, y nosotros éramos los protagonistas de esa prueba. Mientras la batalla espiritual se intensificaba, algunos de nosotros comenzamos a orar con mayor fervor, buscando refugio en la confianza absoluta en Dios. Pero la sombra persistía, intentando romper nuestra unidad y robarnos la paz que con tanto anhelo habíamos encontrado. Nunca imaginé que después de la transformación vendría un conflicto tan profundo, uno que enfrentaría no solo nuestra fe, sino la esencia misma de nuestra salvación. Y justo cuando parecía que el combate se extendía hacia lo infinito, una nueva revelación comenzó a desvelarse, una que cambiaría para siempre la comprensión de aquel momento sublime que creíamos haber vivido. El misterio apenas comenzaba, y yo estaba a punto de descubrir su verdadero alcance. Aquella sombra que amenazaba nuestra paz no era un enemigo común, era una manifestación de fuerzas que desde siempre habían estado al acecho, esperando el momento preciso para actuar. Hola, soy Javier, y lo que sucedió después de esa primera batalla espiritual superó todo lo que podía imaginar. La gloria que creíamos tener asegurada se vio empañada por una verdad que nadie había previsto. De repente, el cielo se abrió aún más, pero esta vez no para recibirnos en paz, sino para mostrar un escenario de confrontación entre ángeles y fuerzas oscuras que luchaban por el destino de las almas transformadas. Los ángeles, con armaduras resplandecientes y espadas de luz, defendían el orden divino, mientras que las sombras, más intensas y voraces que nunca, intentaban romper la armonía celestial que se había establecido. Lo que me dejó sin aliento fue descubrir que aquellos que dudaron, que no habían vivido una fe firme hasta el último instante, comenzaban a ser arrebatados por esas sombras. No eran expulsados ni castigados de forma arbitraria, era como si la falta de preparación espiritual les negara el derecho a permanecer en aquella gloria. Aquellos que no habían cultivado una fe profunda y plena estaban siendo separados, y sus rostros reflejaban una mezcla de miedo, arrepentimiento y desesperanza. En medio de ese caos, Jesús se mantuvo presente, con una mirada de amor inquebrantable, intentando salvar a todos, sin excepción. Pero la justicia divina exigía que cada alma estuviera realmente lista para entrar en la eternidad. No se trataba solo de un cambio físico o de una transformación externa, sino de una renovación interna total, un compromiso absoluto con la verdad y la santidad. Sentí como la lucha espiritual también se manifestaba dentro de mí y de mis compañeros.
Algunos debían enfrentar sus propios miedos y dudas, mientras otros se aferraban con fuerza a la fe que los había sostenido hasta ese momento. La batalla era tanto interna como externa, una prueba definitiva para el alma. Lo más impactante fue ver cómo esta escena celestial reflejaba la realidad en la tierra. Mientras nosotros luchábamos por nuestra salvación en el cielo, las personas que quedaron atrás enfrentaban un mundo cada vez más caótico, sumido en la oscuridad y la desesperación. Era como si ambas realidades se entrelazaran, mostrando que el fin de los tiempos no era solo un evento, sino un proceso complejo y doloroso. Entonces, cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, una voz poderosa rompió el silencio, anunciando que la batalla espiritual estaba lejos de terminar y que una prueba aún mayor estaba por venir. Esa revelación sacudió todo mi ser y me preparó para enfrentar una realidad que superaba cualquier expectativa humana. Así, mientras los cielos se agitaban con la confrontación de fuerzas divinas y oscuras, supe que la historia que creíamos conocer solo era el preludio de un desenlace mucho más profundo y misterioso. Y mientras me preparaba para lo que vendría, una pregunta persistente me atormentaba: ¿qué papel jugaríamos nosotros en esta guerra celestial que apenas comenzaba? El conflicto que se desataba en el cielo era mucho más que una simple batalla entre luz y oscuridad. Era la lucha definitiva por el alma de la humanidad y el destino del universo entero. Hola, soy Javier, y en ese momento comprendí que estábamos viviendo el clímax de una historia milenaria, una que trascendía el tiempo y el espacio, y cuya intensidad sobrepasaba cualquier límite imaginable. Las escenas que presenciaba eran casi sobrecogedoras. Ángeles de un resplandor cegador desplegaban sus alas y lanzaban destellos de energía divina que iluminaban la oscuridad más profunda. Las sombras, por su parte, se retorcían y rugían, intentando penetrar cada rincón de nuestra alma, buscando cualquier grieta para hacernos caer. Era un duelo titánico, un choque de poderes que parecía sacudir los mismos cimientos del cielo. Mi corazón latía con fuerza mientras sentía cómo la tensión se acumulaba a nuestro alrededor. No éramos simplemente espectadores, éramos parte activa de esa lucha espiritual, y cada pensamiento, cada oración, cada latido influía en el resultado de aquella batalla. La gloria que había anticipado se tornaba en un campo de prueba donde la fe se demostraba en su máxima expresión. En medio de este escenario, la presencia de Jesús brillaba con una fuerza indescriptible, irradiando amor y justicia al mismo tiempo. Su mirada nos impulsaba a no rendirnos, a mantenernos firmes ante la adversidad, a confiar en que la victoria final sería para quienes perseveraran en la verdad. Era un llamado a la esperanza en medio del caos, un faro que guiaba nuestros pasos en la oscuridad. Pero la intensidad del conflicto crecía y con ella, la sensación de que todo podía cambiar en un instante. Cada momento estaba cargado de una energía casi insoportable, un crescendo que parecía acercarse a un punto de quiebre. La batalla celestial no era solo un enfrentamiento, era una revelación de la realidad espiritual que subyace a nuestro mundo visible, una verdad oculta que solo unos pocos podían comprender plenamente. En ese instante, sentí que la historia alcanzaba su punto culminante, un momento en el que todo estaba en juego y nada sería igual después. La lucha entre las fuerzas celestiales y las oscuras había llegado a un nivel de intensidad que parecía desafiar la lógica humana, y el destino de los fieles pendía de un hilo invisible. Pero justo cuando la tensión parecía insostenible, una fuerza desconocida emergió, un giro inesperado que cambiaría el curso de la batalla y pondría a prueba la fe y el coraje de todos nosotros. Esa fuerza traía consigo una esperanza renovada, pero también un desafío que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Este era el clímax de una historia que parecía no tener fin, un punto de inflexión que definiría no solo nuestro destino, sino el de toda la creación. Y mientras me mantenía firme en medio de ese torbellino espiritual, sabía que estaba a punto de vivir una experiencia que marcaría para siempre el sentido de la eternidad. La fuerza inesperada que irrumpió en medio de aquella batalla celestial no era otra que la manifestación suprema del amor y la misericordia de Dios, un poder capaz de transformar incluso la oscuridad más profunda en luz. Hola, soy Javier, y en ese instante, comprendí que la historia que creíamos conocer estaba lejos de haber terminado, y que un nuevo capítulo, lleno de misterio y esperanza, apenas comenzaba a escribirse.
Como un torrente de luz inagotable, esa energía divina atravesó el conflicto, haciendo retroceder las sombras y llenando el cielo de un resplandor que parecía imposible de describir. Los ángeles elevaron sus voces en un canto de victoria y adoración, mientras nosotros, los transformados, sentíamos como nuestros corazones se llenaban de una paz que superaba todo entendimiento. Era el momento en que la justicia y la gracia se encontraban, sellando el destino de quienes habían permanecido firmes en la fe. Pero justo cuando parecía que el triunfo era absoluto, una voz profunda y solemne resonó en todo el universo, anunciando que, aunque la batalla había tomado un rumbo favorable, el desafío final aún estaba por venir. Esta declaración generó un silencio expectante, como si todo el cosmos contuviera la respiración ante lo que estaba por revelarse. En ese instante, comprendí que nosotros, los fieles, teníamos una misión que trascendía la gloria y la paz que habíamos alcanzado. Seríamos testigos y partícipes de un plan divino mucho más grande, en el que la esperanza, la lucha y la fe continuarían siendo esenciales. La eternidad no era simplemente un estado de descanso, sino un llamado constante a vivir en comunión con Dios y a prepararnos para los desafíos que aún estaban por llegar. Mientras contemplaba esa realidad, una pregunta profunda se instaló en mi alma: ¿qué papel jugaríamos en el escenario que se estaba desplegando más allá de las nubes? La respuesta no estaba clara, pero sentí una certeza firme de que nuestra historia no había terminado, sino que apenas estaba comenzando a desplegarse en toda su magnitud. Y así, mientras la luz divina seguía iluminando nuestro camino, una sensación de misterio y expectación me envolvió. Sabía que, aunque habíamos vivido un momento único y transformador, el destino final aún estaba por escribirse, y que cada uno de nosotros tendría que enfrentarlo con fe, valor y esperanza. Este es el final de esta etapa, pero también el inicio de una nueva aventura espiritual, una que nos invita a seguir vigilantes, a permanecer firmes y a vivir con la certeza de que, en medio de la oscuridad, la luz siempre prevalecerá. La historia continúa, y juntos seremos los protagonistas de un misterio que aún está por revelarse. ¿Estás preparado para descubrir lo que viene? Porque yo, Javier, estoy listo para seguir adelante, con la mirada puesta en el horizonte eterno.